El resveratrol es uno de los antioxidantes más potentes que podemos encontrar en los alimentos. Protege a tu cuerpo del daño por el estrés oxidativo que se produce en el entorno celular, disminuyendo tu riesgo de todas las enfermedades crónicas y distintos tipos de cáncer. Es tan potente que su uso reduce hasta en 5 veces el riesgo de cáncer de mama y cáncer colorectal al consumirse frecuentemente. Si te interesa saber más sobre cómo sanar naturalmente, te invito a ver este video. Esto es Medicina Natural, donde ponemos la salud al alcance de tu mano. Los antioxidantes son sustancias que la madre naturaleza pone a nuestra disposición en frutas y verduras. Los hay de muchos tipos. Sin embargo, para este video nos centraremos en los polifenoles, compuesto contenido en el resveratrol. Este es un compuesto que puede encontrarse en las cáscaras de las uvas y que posee propiedades antiedad, que fueron descubiertas desde los años 90 y que actualmente estamos viendo realmente la magnitud de sus beneficios. Estos hallazgos iniciaron porque los investigadores notaron que los naturales de Cerdeña, en Italia, llegaban a vivir más de 100 años con una facilidad completamente inusual. Inicialmente, se pensó en factores genéticos que los llevaban a tan rara longevidad. Sin embargo, eventualmente fue notado por los investigadores que numerosos habitantes consumían diariamente alcohol, para ser más específico, vino tinto. Y fue precisamente en este momento que los investigadores consideraron la posibilidad de que su hipótesis inicial fuera incorrecta, y realmente fuera la dieta de estos habitantes lo que los ayudaba a ser tan longevos. En el caso del vino tinto, por este compuesto maravilloso, el resveratrol. ¿Dónde puedo encontrarlo? Como mencionamos en un inicio, el resveratrol puede encontrarse en las cáscaras de las uvas y el vino que se hace con ellas. Aquí entran variedades como el Merlot, Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Sin embargo, este compuesto puede encontrarse en otros alimentos como almendras, cacahuates, nueces, además de bayas como los arándanos, moras, frambuesas y grosella. Finalmente, podemos encontrarlo también en el chocolate, siendo mucho mejor si tiene altas cantidades de cacao, por encima del 70% por barra. ¿Cuáles son sus propiedades? Además de ser un poderoso antioxidante y tener propiedades para aumentar la longevidad, también es un poderoso antiinflamatorio, por lo que es muy útil para personas que vivan con dolor crónico, como el provocado por problemas articulares. Por otro lado, se ha encontrado que puede ayudar a reducir el colesterol malo, triglicéridos y proteína C reactiva. Esto potencia sus propiedades para proteger el corazón, pues sorpresivamente es también un excelente anticoagulante, lo que podría contribuir a reducir los infartos y problemas vasculares. ¿Contra qué enfermedades me protege? El resveratrol te protege contra distintos tipos de cánceres como el de mama, próstata, ovario, colon y recto, cerebro, estómago y melanoma. Y seguramente te sorprenderá saber que existen otras enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Estamos hablando de las enfermedades crónico-degenerativas. Y entre las que podemos nombrar que se ha hallado un beneficio importante tenemos a la enfermedad cardiovascular, hígado graso, migraña, Alzheimer, demencia y diabetes, especialmente la diabetes tipo 2. Es también una muy buena opción para aquellos que estén buscando perder algunos kilos de más, pues se ha demostrado que aumenta el metabolismo y ayuda a perder más fácilmente la grasa corporal. Por último, también se ha ligado a la disminución de la inflamación crónica, evento muy común en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus, tiroiditis de Hashimoto y psoriasis. Si tú normalmente estás cansado y aunque duermas más de 8 horas te levantas como si estuvieras desvelado, es muy probable que padezcas de inflamación crónica. Si este es tu caso, te recomiendo especialmente el aumentar tu consumo de resveratrol. ¿Cómo puedo consumirlo? En la forma de alimento puede consumirse diario, creando una rotación entre los diferentes alimentos que nombramos antes. Por ejemplo, algún día puedes tomar una copa de vino y otro día puedes comer algunas nueces a media tarde. La variedad en tu dieta es algo que te ayudará a fortalecer tu cuerpo naturalmente. En el caso de que desees consumirlo como suplemento, te dejaré en los comentarios mis suplementos favoritos que puedes conseguir tanto en México como en los Estados Unidos.
Se recomienda consumir dosis diarias entre 250 y 500 miligramos. Sin embargo, existen algunas precauciones que debes de tener, pues puedes alterar el funcionamiento de algunos medicamentos. Te recomiendo consultar con tu médico si consumes medicamentos como anticoagulantes, antidepresivos, antivirales, antiinflamatorios no esteroideos y algunos medicamentos para la presión, pues puede reducir su funcionamiento pudiendo afectar gravemente tu salud. La mejor forma de consumirlo es en ayunas, justo después de levantarte o en su defecto, si eres de estómago sensible o sufres de gastritis, justo después de desayunar. En el caso de consumirlo después de los alimentos, debes de evitar el hacerlo después de alimentos particularmente grasosos, pues se ha demostrado que estos reducen importantemente su absorción a nivel intestinal. Finalmente, si te interesa consumirlo en la forma de vino tinto, es muy importante que consultes con tu médico, pues el alcohol llega a interactuar también con algunos medicamentos. ¿Tiene algún efecto adverso? No realmente, siempre y cuando se consuman las dosis recomendadas, que si bien no están estandarizadas actualmente, pues depende mucho de la respuesta de cada persona y para cada efecto que se busque. Por esta razón, dosis diarias por encima de 2.500 miligramos o 2.5 gramos no están recomendadas y podrían ser peligrosas. En el caso de los alimentos no tienes de qué preocuparte, pues tendrías que comer literalmente kilos y kilos de uvas para llegar a este tipo de dosis. Mientras que, por el lado de los suplementos, no tienes más que vigilar la cantidad de resveratrol que tiene cada suplemento, que como te mencioné no suele pasar los 500 miligramos. En el caso de dosis tóxicas se han descrito efectos como náuseas, vómito, mareo, reducción excesiva de la presión arterial y anorexia, es decir, falta de apetito. En el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, la única restricción que debe detenerse es evitar completamente el consumo de vino tinto, como fuente de este nutriente. ¿Cuánto tiempo puedo tomarlo? Como con otros suplementos, se recomienda tomarlo por algún tiempo y posteriormente descansar algunos meses. Específicamente para el caso de resveratrol, se recomienda consumirlo diariamente hasta por 3 meses y posteriormente descansar otros 3 meses. Durante este periodo puede consumirse en forma de alimentos sin ningún problema, tanto en la etapa de suplementación como en la etapa de descanso. En el reino de los alimentos antiinflamatorios es imposible dejar de hablar de la cúrcuma, una especie emparentada con el jengibre y con múltiples beneficios para las personas con padecimientos como artritis, degeneración articular o problemas de colesterol en la sangre. Un alimento muy popular, preparado con esta especie, es la leche dorada, una bebida ancestral de la India, que ha mostrado amplios beneficios para tu salud, además de ser riquísima. Si te interesa conocer más sobre esta bebida, te invito a ver el video que te dejaré más adelante. Si te gustó este video, te invito a darle un like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que le puede servir esta información. Este es tu canal Medicina Natural, donde ponemos la sanación al alcance de tu mano.